Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie dedicada a hacer una historia de la aritmética, entendida como la historia de los números y los conjuntos numéricos. Hoy vamos a hablar justamente de la definición de los conjuntos numéricos. ¿Cómo definimos los números? Y más precisamente, ¿por qué fue necesario en algún momento dar una definición rigurosa de los números? En realidad, hasta el siglo XIX, hasta mediados fines del siglo XIX, la base de la matemática estaba dada por la geometría, concretamente la geometría de Euclides. Esto quiere decir que todos los razonamientos matemáticos, todos los conceptos matemáticos, en última instancia estaban referidos a la geometría de Euclides. Sin embargo, en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, esto cambió por dos motivos. Uno de ellos fue el descubrimiento de las geometrías no euclidianas, es decir, el descubrimiento de que había otras geometrías posibles. La geometría de Euclides ya no era la geometría única existente, sino que había otras geometrías posibles. Pero sobre todo, este sitial de poder, entre comillas, de la geometría fue desplazado como consecuencia de los avances en la fundamentación rigurosa del análisis matemático. Esa fundamentación rigurosa del análisis matemático que se realizó durante el siglo XIX obligó, o mostró, mejor dicho, mostró que la geometría era una base insuficiente, especialmente para trabajar con el infinito, y obligó a cambiar la base de sustentación del análisis matemático, el que se desplazó de la geometría a los números. Entonces, como la base de la matemática, la base de análisis matemático pasaron a ser los números, fue necesario dar a su vez una fundamentación rigurosa para estos. Hasta el siglo XIX, cuando se definen rigurosamente los números reales, gran parte del trabajo con estos se hacía de manera totalmente intuitiva. Había sí efectivamente una base geométrica, pero la mayor parte del trabajo con los números irracionales era totalmente intuitiva y se hacía en gran parte por analogía con lo que sucede con los números racionales. En la enseñanza de la matemática es preferible que efectivamente el primer acercamiento a los números irracionales sea de esa manera intuitiva, y lo que están viendo ahí en la diapositiva es la miniatura de otro video del canal donde se hace una presentación intuitiva de los números irracionales pensada para la enseñanza en el nivel medio. El texto que están viendo es el contenido de este video cuya miniatura estamos mostrando, y el enlace al mismo se encuentra en la descripción. Sin embargo, efectivamente, como dice el texto de más abajo de todo, para pensar, si uno piensa los números reales como la base de análisis matemático, como decíamos antes, este acercamiento intuitivo desde el punto de vista riguroso no es suficiente y se necesita una definición más precisa de los números reales. Uno de los primeros en afrontar el problema de la definición rigurosa de los números fue Giuseppe Peano, el matemático italiano cuya imagen estamos viendo a la derecha, que en 1889 propone una definición axiomática de los números naturales, introduciendo los que hoy en día se conocen justamente como los axiomas de Peano. Una nota acerca del idioma en el que estaba escrito el artículo de Peano: si miran el segundo renglón donde aparece el título del artículo, notarán que está escrito en latín. El artículo de Peano está escrito en latín, un idioma que ya no se usaba a esa altura de la historia. En realidad el latín se usó en Europa como el idioma universal de la ciencia desde la Edad Media. Obviamente fue como herencia del Imperio Romano desde la Edad Media hasta más o menos mediados del siglo XIX, hasta 1830, 1840 más o menos, se siguió usando el latín, pero a partir de 1830, 1840, cada científico empezó a usar su idioma natal. Los alemanes escribían en alemán, los ingleses en inglés, los franceses en francés, y hubiera sido más natural que Peano escribiera en italiano. Fue a causa de la dominación norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial que volvimos al esquema de un idioma universal como es ahora el inglés. Pero desde más o menos mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cada científico escribía en su propio idioma, pero aparentemente debemos suponer que a Peano le gustaba el latín y de hecho sus artículos estaban escritos en ese idioma. Aquí tenemos los 5 axiomas originales de Peano, que se complementan con dos definiciones: una definición inductiva de la suma y una definición inductiva del producto. Definición inductiva de la suma quiere decir esto: Peano mejor dicho, primero define qué significa sumar 0, que obviamente sumar 0 se define así: n más 0 es n, y una vez que supuesto que uno sabe sumar n, indica cómo sumar n más 1. Repito, la segunda parte de la definición dice: si yo ya sé sumar n,
me dice cómo sumar n más 1. Entonces eso nos da una definición inductiva de la suma, y hay también una definición inductiva muy parecida para el producto. En las versiones más modernas de los axiomas de Peano, esas dos definiciones, que para Peano estaban aparte como definiciones justamente, digo, en las versiones más modernas suelen incorporarse como dos axiomas en sí mismos. Es interesante el axioma 5, que es el principio de inducción. El axioma 5 en realidad está escrito en términos conjuntistas en este caso, que dice que si uno tiene un subconjunto de los naturales que contiene el 0, y supuestamente el supuesto que contiene un número n, entonces contiene a su sucesor, entonces ese conjunto son todos los naturales. También uno lo puede interpretar en los términos siguientes. Si uno tiene una propiedad que vale para el 0, y supuesto que vale para n, puede demostrar que vale para n más 1, esa propiedad vale para todos los números naturales. En las dos versiones que acabo de decir, lo que estamos enunciando es el principio de inducción, que se usa para hacer muchas demostraciones relativas a los naturales, y que para Peano en su versión original era el axioma 5, como estamos viendo. Hay dos afirmaciones que son equivalentes al principio de inducción, al axioma 5 de Peano. Uno es el llamado principio de buena ordenación, que dice que cualquier subconjunto no vacío de los números naturales tiene un primer elemento. La otra afirmación equivalente es lo que se conoce como el principio de descenso infinito, que dice que no existe una sucesión estrictamente decreciente e infinita de números naturales. O sea, si vamos descendiendo por los naturales, tarde o temprano llegamos a un primer elemento que es el más chico de todos. Esas dos afirmaciones son equivalentes al principio de inducción, o sea, podrían ponerse cualquiera de las dos como postulado 5, como axioma 5 de Peano, sin que con eso se alteren las demostraciones esencialmente. Y este principio de inducción en una u otra forma, ya sea en la forma de Peano, ya sea en la forma de buena ordenación, ya sea en la forma de descenso infinito, ha sido usada en distintos momentos por distintos matemáticos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Euclides, en su demostración de la infinitud de los números primos, utiliza una versión que podríamos asociar totalmente, hace una demostración, que podríamos asociar totalmente con una versión del principio de inducción de Peano, mientras que hay una demostración que quizás la que usaron los pitagóricos para demostrar la irracionalidad de raíz de 2, donde se van construyendo cuadrados cada vez más pequeños y se analiza la cociente de la diagonal y el cuadrado de cada uno de ellos. Esta demostración, digo, que es una demostración de la irracionalidad de raíz de 2, que es quizás la demostración que encontraron los pitagóricos, porque es totalmente geométrica. Esta demostración, digo, utiliza una versión bien reconocible del principio de descenso infinito. Vemos ahí en el texto otros ejemplos de matemáticos que usaron alguna de las versiones del principio de inducción, ya sea en la de Peano, en la de buena ordenación o de descenso infinito. Aquí tenemos otros dos ejemplos, concretamente Blaise Pascal y Pierre de Fermat, matemáticos franceses, que también utilizaron el principio de inducción o el principio de descenso infinito para hacer distintas demostraciones asociadas a números naturales, concretamente en el caso de Pascal, asociadas al llamado triángulo de Pascal, que lleva ese nombre aunque yo era conocido mucho antes que él. Una vez que se definen los números naturales, por ejemplo a partir de los axiomas de Peano, se pueden definir a partir de ellos los enteros y a partir de los enteros los racionales. Esto constituye lo que se conoce como una definición genética de los conjuntos numéricos, donde cada uno de ellos se va construyendo a partir de los anteriores. Una vez que uno tiene los números racionales, el caso generalmente difícil es ver cómo se construyen a partir de ellos los reales, o sea, cómo se construyen los irracionales. Hubo a lo largo de la historia distintas propuestas de definición genética de los irracionales a partir de los racionales. Por ejemplo, tanto Weierstrass como Cantor, como vemos ahí en el texto, propusieron definiciones asociadas a sucesiones convergentes o encajes de intervalos, y Dedekind propuso las famosas cortaduras de Dedekind que llevan su nombre. Estas definiciones posibles de los números reales aparecen en el video cuya miniatura están viendo ahí en el texto y cuyo enlace está en la descripción. Hilbert a su vez propuso una definición diferente de los números reales, una definición que sea axiomática totalmente, es decir, las definiciones de Weierstrass, Cantor y Dedekind suponen que uno construyó, por ejemplo axiomáticamente los números naturales, a partir de los naturales construyó los enteros, a partir de los enteros los racionales, y ellos proponen un paso más para construir los irracionales. Lo que propone Hilbert es una definición axiomática de los reales desde el principio, o sea, no axiomas de Peano, sino axiomas para todos los reales, y dentro de los reales ir descubriendo, entre comillas, los sucesivos conjuntos numéricos. O sea, Hilbert propone definir axiomáticamente los reales
y descubrir a partir de esos axiomas quiénes son los naturales, quiénes son los enteros, quiénes son los racionales, etc. Hoy en día se prefiere el método axiomático, es decir, si se trabaja con los números naturales se trabaja con los axiomas de Peano, si se trabaja con los números reales se prefieren los axiomas de Hilbert de los números reales justamente, y no se trabaja en el caso de los reales habitualmente con el método genético. Se prefiere, insisto, el método axiomático. Habíamos dicho que la necesidad de definir rigurosamente los números reales surge del desplazamiento de la geometría como base de la matemática. Sin embargo, en una extraña vuelta del destino, en una vuelta irónica, los axiomas de Hilbert provienen de la geometría. Justamente Hilbert, en 1899, propone axiomas para la geometría que completan, digamos, ciertas lagunas que tenía el sistema de Euclides, y es de esos axiomas que propone para la geometría que deriva los axiomas para los números reales. Es decir, como digo, en una vuelta irónica del destino, los axiomas de los números reales que desplazan a los de la geometría nacen en algún sentido de los axiomas de la geometría, aunque no de la de Euclides original, sino de la versión de Hilbert que hace de ellos. Tenemos aquí la miniatura de otro video del canal donde se desarrolla la definición axiomática de los números reales a partir de la definición de Hilbert. El texto que estamos viendo tiene el contenido de ese video y el enlace, por supuesto, se encuentra en la descripción. Como siempre, tenemos aquí la bibliografía utilizada. Esta es la fuente de las imágenes y eso es todo por hoy. Espero que el video les haya resultado interesante. Nos veremos en próximos videos. Hasta la próxima.